Partido Revolucionario Institucional. Candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República ha fallecido. Sí protesto por Colosio, por el PRI, por México. La reforma electoral de 1993 estaba llamada a regular las campañas electorales de los partidos políticos, el trabajo del Instituto Federal Electoral para el proceso del año siguiente. El marco institucional y el normativo parecían estar listos, preparados y afinados para conducir la elección en la que se renovaría el Congreso de la Unión y se elegiría a un nuevo presidente de la República. No obstante, en 1994 se producirían diversos sucesos que acelerarían la transición democrática. 1994 fue un año de acontecimientos que pusieron a prueba la fortaleza de las instituciones del país, pero que simultáneamente empujaron a los principales actores políticos a nuevos consensos sobre el sistema electoral. El constituyente permanente aprobó la reforma de los artículos 41, 54, 56, 60, 63. 1993 marcó el último tramo de las agresivas reformas liberalizadoras que en diversas áreas de la política y la economía se emprendieron desde la presidencia. El presidente Salinas, con el apoyo del PRI y el PAN en el Congreso de la Unión, logró esas reformas cuyo punto culminante fue la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Hoy, después de arduas negociaciones e intensos debates, México ha concluido su parte en la construcción de la zona de comercio libre más grande del mundo entre naciones soberanas. Una vez aprobado el Tratado de Libre Comercio, llegó el momento en el calendario sexenal de operar la sucesión presidencial. La coordinación de la mayoría priista en la Cámara de Senadores, la coordinación de la mayoría priista en la Cámara de Diputados, el presidente del partido en el Distrito Federal, hacen público su pronunciamiento en favor del señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta para que ante la 8ª Convención Nacional se le presente como candidato del Partido Revolucionario Institucional a presidente de la República. El 28 de noviembre de 1993, el PRI postuló a Luis Donaldo Colosio, quien durante el gobierno de Salinas había sido presidente del partido y secretario de Desarrollo Social. Había varios precandidatos muy importantes dentro del propio PRI. Todos habían participado en el proceso de modernización económica, política y social en el país, pero Luis Donaldo Colosio representaba el candidato que el PRI había esperado durante muchos años. De ser favorecido por el voto popular, desempeñar con patriotismo, lealtad, honradez y eficacia el cargo de presidente de la República para el que ha sido postulado, sujeto a que la revolución se lo demande o se lo reconozca. Sí, protesto. La postulación de Colosio se realizó con el apoyo de todos los sectores del PRI. Vamos, amigas y amigos, vamos a esta campaña con las propuestas de la Revolución Mexicana para nuestro tiempo, con nuestra fuerza, con nuestra organización, con orgullo, con dignidad. Vamos a ir más lejos, vamos por más progreso, vamos por el triunfo. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva México! Hacia diciembre de 1993, las fuerzas de oposición ya habían lanzado también a sus candidatos. El PAN, presidido por Carlos Castillo Peraza,
postuló a Diego Fernández de Ceballos, actor clave en las negociaciones políticas entre su partido y el gobierno de Salinas. Sí, protesto. Para mí, compañeras y compañeros del partido, ser candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República es solamente estar al servicio de esta causa. Para mí es combatir a quienes falsifican la realidad nacional para mantenerse en el poder, y también a quienes han sido sus cómplices y beneficiarios de esa falsificación y que recientemente se presentan como opción intransigente por la democracia. El PRI y el ex-PRI son para nosotros dos caras de la misma moneda. En la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. El PRD, presidido por Porfirio Muñoz Ledo, postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, quien buscaría la presidencia por segunda ocasión. Sí, protesto. En la elección de 1994 participaron otros 6 candidatos. Ciertamente había avances, pero también condiciones que impedían una contienda equitativa. Porfirio Muñoz Ledo del PRD demandó cambios al marco electoral a finales de octubre de ese año. Ciertamente, una reforma electoral amañada cerró la posibilidad de candidaturas comunes que dio vida al Frente Democrático Nacional en 1988. Impuso además restricciones que merman las ventajas políticas de las coaliciones. Incluso el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, reconoció la insatisfacción y propuso medidas que ayudarían a dar legitimidad y confianza a la contienda de 1994. A través de mi partido, propondré al Consejo General del Instituto Federal Electoral la realización de una auditoría externa al padrón electoral con empresas propuestas y aceptadas por el conjunto de los partidos políticos. Estoy a favor de un grupo plural de observadores nacionales, prestigiados e imparciales, integrado con propuestas de todos los partidos, por decisión propia. Mi partido presentará en forma periódica ante la ciudadanía, ante la opinión pública, un informe del financiamiento de mi campaña. La desconfianza en el marco legal electoral reaparecía en los discursos de los candidatos presidenciales. La defensa del voto debe iniciarse ya y nuestra campaña deberá promover organización y movilización para resistir a todo lo largo del proceso electoral con los instrumentos de la ley. Para mí quedó muy claro de que el mandato de la convención es una pelea frontal contra el PRI y el ex-PRI, pero fundamentalmente, decididamente, contra las estructuras de poder que impiden el paso a la democracia. A pesar de las dudas, los candidatos estaban listos para iniciar la contienda política. El nuevo andamiaje electoral, creado para evitar episodios como el de 1988, sería puesto a prueba. Sin embargo, un acontecimiento estaba por sorprender al país y al mundo entero y llevaría al gobierno y a las fuerzas políticas a pactar, en condiciones dramáticas, una nueva y más profunda reforma electoral. El contexto político
cambió radicalmente la noche del 31 de diciembre. Un levantamiento armado en Chiapas estalló el primer minuto de 1994, día en que entraba en vigor el TLC. El denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaraba la guerra al gobierno mexicano. El fantasma de la violencia, el surgimiento de las apuestas a favor de la vía armada, la reaparición del México bronco pondrían a prueba nuevamente a las instituciones políticas del país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba conformado por cuadros de la izquierda radical que habían logrado construir una base social en comunidades indígenas muy pobres de Chiapas. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. El EZLN se oponía al gobierno de Salinas y asumía que estaban clausuradas las vías legales y pacíficas. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada de una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es una acción en contra del interés nacional. Este grupo armado está en contra de México. La población mayoritariamente indígena que compone este movimiento, estar ahorita en la cabecera de Oquisingo, donde tomamos la radioemisora XCOC, y en el municipio de Altamirano y en el municipio de Margaritas verían lo mismo. Si aquí ven Tzotziles, allá van a ver Celtales, en otro lado Tojolabales, en otro Choles, Soques, es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. ¿Pero cómo se identifica? Marcos, el comandante Marcos. A la declaración de guerra y a la toma violenta de alcaldías y edificios públicos sobrevino una reacción del ejército mexicano que recuperó en pocos días esas ciudades y forzó a los rebeldes a replegarse. Las imágenes de indígenas, guerrilleros, civiles y soldados muertos dieron la vuelta al mundo y sacudieron el ambiente político durante las primeras semanas de enero. La primera sesión del IFE en enero del 94, pues fue el 7 de enero, un viernes, bajo el impacto de que el domingo primero había salido el EZLN. Fue una sesión tensísima. Algunas franjas de la sociedad y algunos grupos políticos vieron como legítimas las demandas planteadas por el EZLN. Bueno, yo diría que los zapatistas tuvieron la virtud de poner el dedo en la llaga del principal problema de México, que tiene que ver con las contrastadas condiciones de vida que se dan en nuestro país. Representó una manifestación muy clara de una crisis muy profunda, de marginación de sectores importantes de la población, de incumplimiento de compromisos, de represión política. El EZLN
significa una de las grandes aportaciones, ¿no?, al planteamiento de las luchas no solo de los pueblos indios, ni solo de los campesinos, ni solo de los trabajadores o de las capas medias, sino del conjunto social, ¿no? Parecía que de nuevo la violencia surgía como vía para la acción política. La aparición y el avance inicial del ZLN un poco vino a justificar esas ideas de que todavía la violencia puede ser una aportación en las rutas democráticas. La movilización en la Ciudad de México y en otros lugares del país confirmaba que el pulso político había cambiado radicalmente. El hecho impactó en muchas esferas de la vida pública nacional, lo mismo en la economía que en la política. En Los Pinos crecían las tensiones sobre la manera de enfrentar la crisis. Que provocó también de nuevo la división del gabinete en los dos grupos de siempre. Quienes decían, acabemos de una vez por todas con el zapatismo, liquidémoslos, y quienes decíamos, vayamos a una solución política. Unos días después del levantamiento, el gobierno de Salinas declaró una tregua unilateral y su intención inmediata de establecer negociaciones de paz con el EZLN. Las decisiones políticas empezaron a tomarse. Enviaré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas. El gobierno anunció una ley de amnistía y nombró a Jorge Carpizo secretario de Gobernación y a Manuel Camacho Solís comisionado especial para buscar la paz en Chiapas. El presidente Salinas me designó secretario de Gobernación el 10 de enero de ese año. De inmediato empecé a platicar con los presidentes de los partidos políticos y con los candidatos presidenciales, con todos, pero claro que el diálogo fue más intenso con los de los tres partidos más grandes. El presidente quería que yo lo hiciera bajo una figura muy institucional, muy encuadrada, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo le dije que no, y porque además yo tenía que tener una enorme flexibilidad para poder moverme con total libertad con las asociaciones civiles, los grupos de derechos humanos, la sociedad civil que estaba participando, y que si yo tenía cualquier restricción de ser funcionario de gobierno no lo iba a poder hacer. Posiblemente el gobierno quiso evitar que la inconformidad social y económica que estaban en el origen del levantamiento zapatista se sumara a la inconformidad política por las condiciones de la competencia electoral. El gobierno del presidente Salinas comenzó a trabajar en dos vertientes: hacia el EZLN y simpatizantes mediante el diálogo encabezado por Manuel Camacho, y hacia los partidos de oposición, principalmente el PAN y el PRD, a través de pláticas con vistas a una nueva reforma electoral. El levantamiento del EZLN y la búsqueda de la paz opacaron el arranque de las campañas presidenciales. Los medios de comunicación atendían más el diálogo de paz que las campañas. Mientras se desarrollaba la negociación en Chiapas, el gobierno tomó previsiones en el frente económico. El secretario de Hacienda, Pedro Aspe, trató de contener las reacciones negativas de los mercados. El comisionado Camacho Solís y el EZLN concluyeron las pláticas el 2 de marzo de 1994 con 32 compromisos para una paz digna. Los dirigentes del EZLN dijeron que llevarían los acuerdos a una consulta con las bases indígenas. Hasta ese momento, el diálogo parecía dar resultados. La voluntad de negociación del gobierno y del EZLN abrían la puerta para un arreglo político, para continuar el proceso de la elección presidencial. La preocupación que desató el levantamiento y la violencia alentó a los partidos políticos a emprender una ronda de negociaciones para una nueva reforma electoral. La vía electoral debía demostrar su pertinencia, debía mostrar que no estaba cerrada, que era confiable y que era plenamente transitable.
Sin embargo, un nuevo acto de violencia volvería a sacudir al país. El año electoral de 1994 inició bajo un clima de violencia e incertidumbre política. El resurgimiento de la vía armada reforzaba la convicción de los actores políticos de que el futuro de México debía ser democrático para cerrar el paso a la violencia. Era el momento de actuar en consecuencia y hacia esa dirección apuntaban los acuerdos entre los partidos. Cuando parecía que los acontecimientos volvían a tomar un cauce de normalidad, un atentado pondría a prueba las instituciones del país. El último año de Carlos Salinas pues fue desastroso. Es como si los hados se hubieran volteado contra él. Después de 5 años de éxito, le toca un 6º año pues terrible. La rebelión zapatista, los asesinatos políticos, todo lo que sabemos. En respuesta al clima de violencia e incertidumbre provocado por el alzamiento en Chiapas, se multiplicaron las voces que llamaban a profundizar el proceso democratizador. Una de esas voces fue la de un grupo plural de ciudadanos que convocó a los candidatos presidenciales a firmar los 20 compromisos por la democracia. Se trataba de compromisos que fueron incorporados voluntariamente a las plataformas de campaña y después a los programas de gobierno. Entonces es una agenda en donde nos pusimos de acuerdo. Algunos de esos temas son muy generales, no eran situaciones de carácter específico, pero que iban dando una orientación y una guía al proceso de democratización del país y que a partir de esa conformación plural nos ponemos de acuerdo para hacer una agenda de los 20 minimórums para que tuviéramos los pasos a dar en el proceso electoral que estaba enfrente de nosotros. Por su parte, el gobierno de Salinas y 8 de los 9 candidatos a la presidencia firmaron el 27 de enero de 1994 el Acuerdo Nacional por la Paz, la Justicia y la Democracia. Se trataba de contribuir a generar un clima de paz y confianza al proceso electoral en curso. Ahí, en el seno de los partidos, se logró un acuerdo extraordinario donde las 3 principales fuerzas políticas del país, el PRI, el PAN y el PRD, se pusieron de acuerdo para culminar el proceso de reforma electoral en México. Quien nos busca es el entonces comisario para la paz, Manuel Camacho. Me dice, el presidente quiere una Moncloa mexicana, el famoso pacto de la Moncloa. Una transición en serio, qué bueno. ¿Cómo le estará llegando la lumbre a los aparejos? Pensé. Entonces se fue a ver a Diego Fernández, se fue a ver a Cuauhtémoc, etc. Al día siguiente estábamos reunidos. ¿Qué hacemos? Una negociación a fondo sobre el sistema electoral y una reforma del Estado. A finales de enero, exactamente 17 días después de mi nombramiento, se estaba firmando un pacto por la paz y por una reforma política que asegurara la imparcialidad de las elecciones. Se dieron las negociaciones que la gente llamó de Barcelona porque eran en una calle de ese nombre, y lo único que puedo decir es que se hicieron muchísimas reformas. Este acuerdo sentó las bases de la reforma electoral de 1994. El gobierno teme que la elección de 1994 se vaya a salir de control, precisamente porque el PRD no está avalando ni la legislación electoral ni a la autoridad electoral. Y por eso viene la reforma muy precipitada de 1994, que ya podemos considerarla dentro de otra etapa de las reformas electorales, en donde ya podemos hablar de reformas claramente democráticas. Pero mientras las fuerzas políticas dialogaban, ocurriría un evento que conmocionaría la vida política nacional. Y qué bueno que como primer evento en esta jornada de trabajo, la primera de varias que me propongo realizar por Baja California, sea aquí, en Lomas Taurinas. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Porque nos estamos preparando para ello.
porque sabemos lo que es la competencia política. Nosotros no le tememos a la competencia política. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política. ¡Que viva Baja California! ¡Que viva Tijuana! ¡Que viva la Organización Popular! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! El 23 de marzo de 1994 es asesinado en Tijuana el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Con profunda pena me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente. Para mí, en lo personal, es un hecho muy doloroso por tratarse de un mexicano entrañable. Para él y para su familia, todo mi afecto y mi cariño. Fueron momentos muy difíciles, muy trágicos, porque además del dolor personal que representó la muerte de Donaldo Colosio, el país entró en el riesgo en ese momento de una crisis política y económica. Todo en el país se convulsionó. El ánimo social, la economía, la vida política y, por supuesto, el ambiente electoral. El asesinato de Colosio desató los peores presagios y volvió a conmover a la conciencia del país. El gobierno de Salinas de Gortari instrumentó medidas de emergencia. Para evitar el pánico financiero y cambiario, el jueves 24 de marzo se decretó luto nacional y permanecieron cerrados los bancos y la bolsa de valores. Como ustedes saben, el día de hoy el sector financiero, sumándose a la exhortación del presidente de la República en cuanto al luto, no laboraron el día de hoy. La noche del 24 se citó a una reunión de emergencia en Los Pinos con los integrantes del Pacto Económico. Frente a los inaceptables hechos de violencia que condujeron a la triste e indignante deceso de Luis Donaldo Colosio, hoy los representantes de las organizaciones de los obreros, los campesinos y los empresarios, junto con el gobierno, ratificamos los términos fundamentales del pacto. El gobierno federal refrendó que mantendría el tipo de cambio del peso frente al dólar dentro de la banda de flotación establecida. En Estados Unidos, el gobierno de William Clinton puso a disposición del gobierno de México una línea de crédito extraordinario por $6,000 millones. Aún así, en los 30 días que siguieron a la muerte de Colosio, el país perdería reservas por $11,000 millones. Durante todo 1994 tuvimos una serie de problemas políticos que fueron minando la confianza en el país. ¿Y qué quiere decir minar la confianza en el país? Pues, ¿en qué se traduce? Pues, se traduce en salidas de capital. Luego del asesinato de Colosio, en el PRI se inició el relevo de la candidatura. El presidente Salinas y la dirigencia del PRI iniciaron consultas para designar a la brevedad a su nuevo candidato. Hubo que atender las fugas masivas de capitales y al mismo tiempo detener un proceso en el cual las fuerzas dentro del PRI se habían desatado porque querían arrebatar la designación del candidato sustituto. Hubo que tomar una decisión en las siguientes horas y finalmente se optó por el doctor Ernesto Zedillo como el candidato relevista ante la trágica muerte de Donaldo Colosio. Él convoca a los gobernadores
y ahí Mario Fabio Beltrones expone un video en donde Luis Donaldo Colosio se expresa muy bien de Ernesto Zedillo. Entonces, se juntan los dos elementos, que Zedillo tenía la disponibilidad constitucional de poder aspirar a la candidatura a la presidencia de la República y que las frases elogiosas de Colosio hacia Zedillo indujeron, vía Salinas, que el candidato sustituto fuera Zedillo. Vamos juntos a la victoria, unidos y fuertes, con Ernesto Zedillo Ponce de León. Tras 6 días de especulaciones, el 29 de marzo de 1994 fue postulado como candidato sustituto el coordinador de la campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien además había sido secretario de Programación y Presupuesto y de Educación en el gobierno de Salinas. Sí protesto por Colosio, por el PRI, por México. Ernesto Zedillo inició su campaña política en medio de la zozobra y la incertidumbre. Deseo afirmar ante ustedes que el mayor orgullo de mi vida es ser ahora candidato del PRI a la presidencia de la República. Lo es porque he asumido con enorme determinación la grave responsabilidad que significa haber recibido la estafeta de Luis Donaldo Colosio. La nominación de Ernesto Zedillo se da en una atmósfera en la que había un reclamo generalizado, una demanda, una exigencia de justicia para aclarar la muerte de Luis Donaldo. Ser sustituto de un candidato ejecutado, en principio, no debe ser fácil para nadie. Una nueva ola de incertidumbre obligó al gobierno y a la oposición a intentar inyectar confianza en el proceso electoral. En medio del luto nacional por el asesinato de Colosio, el gobierno de Salinas y los partidos políticos reaccionaron de manera responsable. Los mecanismos de negociación se intensificaron, estableciendo una mesa permanente para buscar acuerdos. De ahí habría de surgir una nueva reforma electoral, una de las más completas hasta entonces. De su éxito dependía que el país continuara su vida institucional reformada. El asesinato de Colosio obligó al gobierno y a los partidos a hacer de la necesidad virtud, es decir, a convertir la desgracia en un acicate para la democratización de la vida del país. Contrarreloj, los actores políticos debían actuar para apuntalar la estabilidad política y económica. Los partidos se esforzaron hasta lograr un consenso sobre el marco legal que garantizaría la realización de las elecciones generales ya en curso. El impacto político del asesinato de Colosio propició que las negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos en la llamada Mesa de Barcelona aceleraran el proceso legislativo para la aprobación de la reforma constitucional. Y por eso en 2 meses y medio se lograron reformas que a veces no se logran en años o en decenios, sobre todo tan profundas como la ciudadanización de los órganos electorales. Ayudó que el presidente del PAN era Carlos Castillo Peraza y del PRD Porfirio Muñoz Ledo. 2 gentes con visión de Estado, 2 gentes que en muchas ocasiones antepusieron los intereses personales y de partido a los intereses de México. Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 41 constitucional y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril. Esta reforma estableció que la organización electoral la realizaría un organismo público y autónomo, con la concurrencia de los poderes ejecutivo y legislativo, los partidos y los ciudadanos. Estos últimos resultaron una novedad tendiente a equilibrar los trabajos del órgano electoral. Fue un resultado muy afortunado, porque en esta reforma también hubieron 3 cambios fundamentales. El primero, el IFE se entregó
a los ciudadanos para que ellos lo controlaran. Ya no los partidos, tampoco el gobierno. Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos controlaron el proceso electoral. La segunda reforma fundamental fue abrir los medios masivos de comunicación al debate entre candidatos. Y el tercero, gran cambio fundamental para la elección de 94, fue resultados el mismo día de la elección. Mediante los mecanismos de cuenta rápida o encuestas de salida de las casillas. La reforma constitucional de 1994 estableció la figura de los consejeros ciudadanos en todos los órganos colegiados del instituto. Es decir, fue un paso importante en la llamada despartidización tanto del Consejo General del IFE como de los consejos locales y distritales. Con ello, se fortalecía la imparcialidad en su labor. El principal ingrediente de esa reforma fue el proceso que se llamó de ciudadanización del Instituto Federal Electoral. En el caso del Consejo General, los consejeros serían elegidos por el Congreso, pero ahora a propuesta de los distintos grupos parlamentarios y ya no del presidente de la República. Cuando cambia magistrado por ciudadano, cambia la manera de representar a aquel individuo que asume funciones de Estado y que va a garantizar que el voto y la preferencia ciudadana van a ser cuidados por un igual, por un alguien que tiene la misma condición del votante, la condición de ciudadano. Fue una reforma a medias, ya que se mantuvo el poder del presidente de la República representado por el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación tenía una capacidad determinante para convocar a las sesiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral y concentraba tanto poder que constituía propiamente la mayoría de uno, en el sentido de que podrían estar reunidos los otros 10 miembros del Consejo General con derecho a voto, pero si no estaba presente el secretario de Gobernación que lo presidía, no había posibilidad de sesión. Después de un intenso debate legislativo, el Congreso de la Unión modificó el COFIPE. Esas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo. Recordemos que la elección presidencial se realizaría el 21 de agosto, apenas 3 meses después. En la nueva integración del Consejo General del IFE, continuaban el secretario de Gobernación como presidente del Consejo y los 4 representantes del Poder Legislativo. Los representantes de los partidos políticos tendrían voz, pero ya no voto. Por ello, el voto de los 6 consejeros ciudadanos sería mayoría. Los primeros consejeros ciudadanos del IFE fueron Santiago Krill Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, Fernando Certuche Muñoz, José Agustín Ortiz Pinchetti y Ricardo Pozas Orcasitas. Tuve el honor de ser el 6º miembro de ese consejo. Entonces se invitó a 6 consejeros ciudadanos a raíz de los acuerdos o de los pactos de Barcelona. Me tocó ser uno de esos 6 que llevamos un aire fresco a la autoridad electoral, una visión propia de un ciudadano común que ve las cosas de otra manera que los funcionarios y sobre todo los funcionarios de gobernación de aquella época. Entonces el resultado fue pues eso, la ciudadanización del proceso electoral a raíz de los acuerdos de Barcelona en 1994. Algunos de los acuerdos logrados entre el gobierno federal y los partidos políticos no necesitaron reformas legislativas. El papel de esos acuerdos era dar mayor garantía a los partidos de que las elecciones de 1994 se realizarían en un ambiente de imparcialidad, legalidad y transparencia. Por ello, en el seno del Consejo General del IFE se tomaron medidas adicionales que fueron factor de certidumbre. Y yo sostuve durante mi gestión que a exceso de suspicacias había que tener exceso de garantías. Y nos tocó construir la credibilidad de los procedimientos, buscar el líquido indeleble,
establecer los funcionarios de casilla, no por designación que pudiera favorecer a un partido político, sino por doble insaculación, los métodos de capacitación, el primer programa de resultados electorales preliminares y los primeros conteos rápidos a cargo de la autoridad electoral. En fin, un amplio paquete, la construcción del nuevo padrón electoral que ya había entrado en funcionamiento en 91, pero el siguiente esfuerzo que fue el de incorporar la fotografía en la credencial de elector, en un esfuerzo magno que llevó a incorporar con fotografía a 50 millones de mexicanos. La reforma electoral de 1994 también amplió la participación de los observadores nacionales y por primera vez se aceptó la observación internacional bajo la figura de visitantes extranjeros. Se hicieron una serie de ajustes en la legislación y se permitió que los observadores internacionales que habían estado en otros lugares del mundo observando procesos de transición vinieran a México y observaran las elecciones. Obtuvimos el apoyo de 500 organizaciones en todo el país y el día de la jornada vinieron 900 observadores, 450 de ellos invitados por Alianza Cívica, y el día de la jornada electoral movilizamos de manera coordinada en todo el país 40,000 voluntarios. El contexto político, pero sobre todo el proceso electoral, necesitaba un entorno de confianza y certidumbre. Los estudios de opinión y los conteos rápidos contribuyeron a generar esa confianza. Los conteos rápidos siempre generaron al principio mucha desconfianza y después de ahí se fueron generalizando. Yo creo que toman carta de naturalización 1994, cuando prácticamente son los que determinan y consolidan el anuncio de resultados y la credibilidad en la elección, y a partir de ahí se hacen permanentemente, ¿no? Para contrarrestar la incertidumbre y la desconfianza provocada por la violencia, era fundamental refrendar la viabilidad y la limpieza del proceso electoral. Sin esa profesionalización de los órganos electorales en nuestro país, los conflictos por la organización de las elecciones y sobre todo los conflictos políticos por el resultado de las elecciones y la legitimidad social de los gobernantes hubieran sido muy complejos en este país. Se buscaba validar la lucha política legal y al mismo tiempo exorcizar a la violencia. El nuevo marco legal electoral estaba listo para ponerse a prueba. La vida política del país parecía encontrar un cauce. La contienda electoral volvió a ocupar el centro de la atención pública. La reforma electoral de 1994 fue la respuesta política a la amenaza de las armas y la violencia y un nuevo eslabón en la transición democrática. En el camino hacia las elecciones presidenciales del 21 de agosto de ese año, el país experimentó interesantes novedades en las campañas presidenciales. Solo la voluntad política y la vocación democrática de las fuerzas políticas pueden explicar cómo el país fue capaz de reencauzar el proceso electoral. Se trató de un esfuerzo mayúsculo que generó reformas que impactaron al país más allá de la coyuntura. Como muestra de civilidad y normalidad democrática, el debate entre los candidatos llegó a los medios. Los partidos de oposición otorgaban una gran importancia al tema de los medios de comunicación y demandaban acceso equitativo para sus candidatos y campañas, pues reconocían que esa era una condición indispensable de las contiendas democráticas. Una elección que llama en principio y que pone el acento en los problemas de la inequidad. A partir de entonces, digamos, la inequidad, la manera en que los partidos participaron de los medios de difusión, la manera en que los partidos participaron de los recursos públicos y privados para hacer sus campañas,
tuvieron grandes diferencias. Partidos políticos y gobierno alcanzaron una serie de acuerdos en esa materia. La autoridad electoral, a través de unos lineamientos, intentó inducir, aunque solo fuera a manera de recomendación, un comportamiento equilibrado de los medios. El 11 de mayo, los candidatos presidenciales de los partidos con menor fuerza electoral participaron en el primer debate televisivo. Claro que era una novedad fuera de los países anglosajones, donde hay una gran tradición oral y donde los debates se remontan al debate de Kennedy, televisivos, quiero decir. La transmisión del debate que tendrá lugar a continuación. El 12 de mayo, los candidatos a la presidencia de los 3 partidos más importantes del país se presentaron en horario estelar en cadena nacional. A mí me tocó organizar el debate televisivo, a mí me tocó ser el negociador por parte del ingeniero Cárdenas para fijar los términos de participación de los candidatos. Diego Fernández de Ceballos negoció por sí mismo como candidato del PAN y Esteban Moctezuma negoció por Zedillo, que era entonces candidato del PRI. Esto prueba, señor Cárdenas, que usted tiene una cara en la oposición y otra en el gobierno. Yo estoy de acuerdo que tenga una gran aspiración, obsesión por ser presidente, pero nosotros lo hemos conocido a usted en la oposición y en el gobierno. Y no creemos que sea usted para México una opción de modernidad. Pero son ustedes, doctor Zedillo, quienes generan la violencia, quienes son responsables de una corrupción que se da dentro y fuera de las esferas oficiales, quienes han impedido que el país crezca, que tengamos mejores condiciones de vida, que nos desarrollemos, que tengamos más oportunidades los mexicanos. Ha dicho el señor ingeniero Cárdenas que las propuestas suenan parecidas. Y es cierto, cada vez sus propuestas se vienen pareciendo más a las propuestas del gobierno. En la medida en que el ingeniero Cárdenas se ha dado cuenta que sus propuestas no son aceptadas por el pueblo mexicano, él ha venido adoptando las propuestas del gobierno. Millones de personas siguieron el desarrollo de este debate. Uno de los 3 candidatos sería el próximo presidente de México. La política obtendría una enorme cobertura y la coexistencia de la pluralidad se hacía palpable para la sociedad mexicana. Vemos a un tribuno, como es el caso de Diego Fernández de Ceballos, que puede ser muchas cosas, pero orador es y muy bueno. Tiene un gran manejo del idioma español. Vemos a Cárdenas con todos sus años de presencia, su capacidad, su autoridad moral. Y vemos a un candidato del PRI, Ernesto Zedillo, que tiene problemas de expresión. Bueno, yo sinceramente creo que sí hay un vencedor. Es un pueblo que ha tenido una oportunidad que nunca antes tuvo de escuchar a 3 candidatos. No, mire, quien gana es el pueblo de México, quien gana es la democracia mexicana. Salimos raspados y hay que reconocerlo, pero estamos en la lucha y con más ánimos, porque contamos con el respaldo de la gente y tenemos al frente la posibilidad de que el pueblo sea efectivamente gobierno en diciembre. La percepción general fue que el debate constituía un avance democrático. Todas las campañas políticas tuvieron como nunca antes una mayor cobertura. Sin embargo, continuaron las críticas por la falta de equidad. Bienestar para tu familia. La revisión de los gastos de campaña fue otra novedad de este proceso electoral. Por primera vez en la historia, los partidos políticos estuvieron obligados a presentar informes de los ingresos y gastos de sus campañas. Y por primera vez pudo documentarse lo que todos intuíamos, que un partido, el PRI, gastaba 8 de cada 10 pesos de las campañas electorales. La inequidad no podía ser más grande. Esto nos habla, pues, de cómo había una gran inequidad en las condiciones de la competencia electoral. ¡Diego Fernández de Ceballos! Como ya hemos dicho, las campañas proselitistas estuvieron acompañadas de un clima afectado por el levantamiento armado en Chiapas y el homicidio de Colosio.
En este contexto de incertidumbre nació el Grupo San Ángel. Lo integraban políticos, intelectuales y personalidades de distintas corrientes ideológicas y políticas que se reunían en una casa particular del barrio de San Ángel en la Ciudad de México. Surgió aquel Grupo San Ángel, donde realmente tuvimos la oportunidad de unirnos muchas de estas gentes, la maestra Elbester Gordillo, entre otros. Ahí conocí a Jorge Castañeda, ahí conocí a Adolfo Aguilar Sincer, ahí estaban muchos perredistas. Entonces conformamos el Grupo San Ángel pensando en atraer a priistas, a empresarios, a intelectuales, a panistas, a perredistas, a ciudadanos independientes, a ciudadanos de distintas regiones del país y no solamente del centro del Distrito Federal, a la idea de construir una red ciudadana para evitar el choque de trenes que le llamábamos, el choque de trenes. Yo creo que fue un grupo de la sociedad civil que trató de proponer ideas en un momento dado, que tuvo la virtud de reunir a gente de muy diversa persuasión política. Había gente de derecha, izquierda y centro ahí, y pues era un grupo propositivo, simplemente creo que no pasó de allí, pero fue importante porque le dio diversificación a la vida política mexicana. El país se acercaba a las elecciones generales en que se elegiría presidente de la República y se renovaría el Congreso. Las reformas aprobadas tenían que demostrar su pertinencia y capacidad para dar respuesta y cauce a la pluralidad política que contendía en el país y de esa manera cerrarle el paso a la violencia. Por supuesto, también estaban en juego las propuestas y estrategias de los diversos partidos y candidatos que serían evaluados por los electores. También se calificaría el grado de confianza en las instituciones, en el proceso electoral y en los partidos y candidatos. Acompáñenos en el siguiente programa de esta serie, México, la historia de su democracia.